te quiero en mi vida. Tu cruz en mi corazón, mi alma te ansía anhelante. Perdona mis faltas, yo quiero tu salvación. Buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo están ustedes? Más que bendecido, así es que me gusta, ¿verdad? Más que bendecido, con fe porque tenemos que crear el mañana moviéndonos hoy. Bueno, hoy vamos a hacer una pequeña exposición bíblica del libro de los Hechos. Vamos a leer y vamos a hacer una pequeña exposición del capítulo 3 del libro de los Hechos. Pero primero vamos a elevarle una oración al Señor para que sea Él quien tome el control de este servicio. Padre, gracias por esta bendición, Señor. Gracias porque eres tú quien permites que cada uno de nosotros estemos en este lugar, mi Rey. Padre, tuya sea la honra, tuya sea la gloria por todos los siglos, Señor. Padre, yo te pido en esta noche que manifiestes tu espíritu en toda la congregación, Señor. Manifiesta tu espíritu sobre mí, mi Señor, para que seas tú quien diga toda palabra. No permitas que yo diga nada en contra de tu voluntad, Señor. Gracias por la bendición que tú nos das de poder estar sirviéndote, Señor, de poder escuchar tu palabra. Ayúdanos a aprender, ayúdanos a esa palabra que sea enraizada en nuestro corazón para usarla en el momento que tú así lo desees. Te pedimos todo esto en el santo nombre de Jesucristo. Amén. Entonces vamos a leer el libro de los Hechos en el capítulo 3. Si ya lo tienen todos. Ok. Les voy a pedir que se pongan de pie para leer la palabra del Señor. Dice así: Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora 9 de la oración, y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llamaba La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diese limosna. Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándolo por la mano derecha, le levantó. Y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Y saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Y le conocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo La Hermosa. Y se llenaron de asombro y espanto por lo que le había sucedido. Y teniendo asidos a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo atónito concurrió a ellos al pórtico que se llamaba de Salomón. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros, como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a éste? El Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste habría resuelto ponerle en libertad. Mas vosotros negasteis al santo y al justo, y pedisteis que se os diese un homicida, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Por la fe en su nombre, a este
que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado a esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. Pero Dios ha cumplido así que había antes anunciado por boca de todos sus profetas que su Cristo había de padecer. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y Él envíe a Jesucristo, que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas, que han sido desde tiempo antiguo, porque Moisés dijo a los padres: el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos, como a mí, a él oiréis en todas las cosas que os hable. Y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Y todos los profetas desde Samuel en adelante, cuantos han hablado, también han anunciado estos días. Vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham: en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. A vosotros primeramente, Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Amén. Poderosa palabra, hermosa palabra del Señor. Pueden sentarse, pueden tomar sus asientos. Esta palabra, este capítulo consta de dos partes. Del versículo 1 al 11, al 10 realmente, habla de la sanación de un cojo. Y del versículo 11 al 26, habla del segundo discurso de Pedro. Si nosotros hacer un pequeño resumen de lo que pasó en Hechos 1 y Hechos 2. El libro de los Hechos nos narra lo que pasó después de la muerte de Jesucristo. Nos habla de la ascensión de Jesucristo en el capítulo 1. Nos habla del día de Pentecostés, el capítulo 2. Es uno de los hechos más importantes porque en ese momento el pueblo de Dios, los hijos de Dios, aquellos que habían creído en Jesucristo como su único Salvador, fueron llenos del Espíritu Santo, cumpliendo así la promesa que Dios nos dio a todos nosotros. En cada uno de ustedes mora el Espíritu Santo en su corazón. Entonces, en el capítulo 3, habla el versículo 1 y el versículo 2, nos dice que Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora 9 de la oración, y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llamaba La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. La hora 9 era aproximadamente las 3 de la tarde. Era la hora de la oración que los judíos hacían diariamente. Ellos 3 veces al día estaban obligados a orar. Lo hacían en la mañana, lo hacían en la tarde y lo hacían en el ocaso, cuando se ponía el sol. En la mañana lo hacían para arrancar el día. A las 3 de la tarde ellos ofrecían sacrificio, ofrecían el incienso. Zacarías, si nosotros recordamos en Lucas capítulo 1, versículo 9, era el sacerdote designado para llevar el incienso. Y ahí tuvo la revelación del ángel
que le profetizó que iban a ser Juan el Bautista. Entonces, era una hora donde había una gran concurrencia de personas, porque la gente oraba, hacía sus peticiones, ofrecían el incienso, ofrecían sacrificios en el templo. Y vemos que Pedro y Juan, ya creyendo en Jesucristo, ya empoderados con el Espíritu Santo, porque ya venían de esa revelación, de ese encuentro tan hermoso que tuvieron con el Espíritu Santo, ellos iban a orar, por supuesto, porque ellos eran israelitas, ellos eran judíos, ellos seguían todas las normas y costumbres judaicas. La diferencia es que ellos habían creído en Jesucristo como el Mesías. Y en esa puerta, que llamaban la Hermosa, era una de las puertas principales del templo. Realmente el nombre se le daba porque la puerta era verdaderamente hermosa, estaba bien adornada. Y ahí ¿a quién ponían? Ponían a un cojo, a una persona lisiada de nacimiento, que no se le veía futuro, no tenía más futuro que pedir limosna delante de la puerta de la Hermosa. Lo ponían ahí porque era la puerta más concurrida. Cuando el cojo, dice en el versículo 3, cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Él les pedía que le diesen limosna. Claro, porque eso era lo que él sabía. Él no podía caminar, a él tenían que llevarlo. En ese momento, él esperaba que le dieran algo. A él lo ponían en esa puerta porque él no podía cambiar su naturaleza. Él nació así. Nosotros como seres humanos podemos crear grandes cosas como esa puerta de la Hermosa. Podemos crear grandes autopistas, grandes edificios, pero no podemos cambiar nuestra naturaleza. La forma como nacimos, la forma como somos, no la podemos cambiar. Por eso es que somos seres limitados. Aunque a muchos de nosotros nos cueste entender y creer eso, somos limitados. Entonces, cuando el cojo vio que venía Pedro y que venía Juan, él les pidió que le dieran algo, que le dieran una limosna. Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijo, míranos. En el versículo 5 le dice, entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. El cojo, ¿qué tenía en ese momento? Él tenía fe de que iba a recibir algo de Pedro y de Juan. Primero, Pedro y Juan hicieron que llamara su atención. Les dijo, míranos, para que el cojo no se distrayera, para que el cojo estuviera atento a lo que Pedro y Juan le iban a dar. Y el cojo, él tenía fe de que iba a recibir algo. Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Cuando tú esperas recibir algo de Dios, Dios a veces te da algo mucho, mucho más grande de lo que tú estás esperando. ¿Qué quería el cojo? Una limosna. Porque él no podía ver más allá de lo que le habían enseñado. Él no podía cambiar su naturaleza. Mas, sin embargo, Pedro y Juan hicieron que él estuviera atento y que tuviera una fe sin saberlo de que iba a recibir una sanación, de que iba a recibir un milagro. Pedro y Juan lo dijeron
creyendo que Jesús de Nazaret lo iba a hacer, que Jesús lo iba a hacer. Por eso cuando nosotros decimos algo en el nombre de Jesús, eso no es mágico. El sonido Jesús o Jesucristo no va a producir ningún milagro. Eso no es magia. No confundamos. No a la superstición. No nos dejemos engañar. Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. No, eso no va a pasar. Si tú crees que Jesús lo va a hacer a través de ti, eso sí puede pasar. ¿Ven la diferencia? Y Pedro y Juan llamaron su atención, decretaron y lo dijeron en el nombre de Jesús de Nazaret. Levántate y anda. Hoy en día hay muchas iglesias que no pueden decir este versículo. No lo pueden nombrar. ¿Por qué? Primeramente, porque están afanadas por el oro y la plata. Muchas iglesias no le pueden decir a los creyentes, no tengo oro ni plata. Al contrario, sus arcas están llenas de oro y plata. Y mucho menos le pueden decir, levántate y anda en el nombre de Jesús de Nazaret. Porque muchas iglesias están faltas de espiritualidad. ¿Por qué están faltas de espiritualidad? Porque la gente no busca la palabra del Señor. Porque la gente no se preocupa por aprender. Porque la gente no fija su atención ¿en quién? En Dios. No fijamos nuestra atención. Estamos afanados por la vida. Estamos afanados por cuánto vamos a ganar mañana. Pero nos olvidamos que nosotros vamos a vivir un periodo muy corto en comparación con la eternidad de nuestro espíritu. Lo importante es alimentar tu espíritu. Lo importante es que crezca tu espíritu. Y recibirás, así como el cojo recibió sanidad, recibirás todo lo que tú necesitas. En el versículo 7 le dijo, tomándole de la mano derecha, le levantó y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Recuerden que quien escribió este libro fue el doctor Lucas. Y él está aquí enfatizando cuál era el problema del cojo. Fue su naturaleza, que nació con problemas en los pies y los tobillos. O sea, no dejando en duda de que él tenía un problema de nacimiento. Pero Pedro, ¿qué hizo? Lo tomó de la mano derecha. Él decretó, él pronunció el nombre de Jesús sabiendo que Jesús iba a hacer el milagro. Y lo tomó con la mano derecha, símbolo de hacer las cosas correctamente. Símbolo de hacer las cosas que a Dios le agrada. Y lo ayudó a levantar. Así que cada uno de nosotros es nuestro deber hacer las cosas que le agradan a Dios, ayudar al prójimo y creer que Dios va a hacer un milagro a través de nosotros para ayudar a nuestros hermanos. No porque nosotros seamos importantes, no, sino porque nosotros creemos en Jesucristo, porque el Espíritu Santo vive en cada uno de nosotros y Él te utiliza como una herramienta. Toda la honra y gloria sea para Dios. Toda la honra y gloria sea para Jesucristo, porque Él te usa como su herramienta. Cuando tú llevas el carro al taller, cuando lo van a reparar, y cuando tú vas a buscar el carro y ves que el carro queda bien, tú le dices al mecánico, oye, tremendo alicate utilizaste. Muy bueno el destornillador que utilizaste. Tú no le dices eso, ¿verdad? Tú le dices, qué buen trabajo hiciste. Lo mismo somos nosotros.
Somos simples herramientas en las manos del Señor. Nuestro objetivo, tu objetivo, es mantenerte engrasadito y limpiecito para que en cualquier momento tengamos el privilegio y el honor de que Él nos use. Dale un aplauso al Señor que vive y reina para siempre. Gracias, Padre, por la bendición que tú nos das, por el privilegio de servirte. Y en el versículo 8, después que se levantó el cojo, ¿qué hizo? Y saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. 2 veces se nombra en este versículo saltando. Lucas hace énfasis, ¿por qué? Porque estas personas que estaban viendo esto y estaban escuchando todo este comentario, todo lo que pasaba, y después, posteriormente, los que leían el libro que Lucas escribió, eran conocedores de la palabra. Si nosotros vamos a Isaías 35:6, si lo podemos poner en pantalla o lo buscamos rapidito, vemos que esa es una de las profecías de las señales que iban a tener las personas, que el reino de Dios estaba entre ellos. Dice el versículo 6, entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. La gente ya estaba viendo al cojo saltar como un ciervo, porque el reino de Dios ya estaba. Si nosotros leemos en el versículo 6, ¿qué fue lo que vio todo el pueblo? Todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. El 10 dice, y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo. Era el cojo el que se paraba y el que brincaba y el que saltaba. La gente dice, ¿cómo es posible? Si ese es el que se paraba en la puerta, el que lo sentaban en la puerta de la hermosa a pedir limosna. Ellos se llenaron de asombro y de espanto por lo que había sucedido. Y todavía muchos de nosotros, cuando leemos estos versículos, a veces no entendemos. Este encuentro de Pedro y de Juan con el mendigo nos ilustra el proceso de la salvación. ¿Cómo nosotros somos salvos en Jesucristo? Cuando el mendigo está sentado frente a la puerta de la hermosa del templo, él estaba ¿qué? Lisiado, ¿verdad? Él había nacido lisiado. Todo ser humano nace lisiado, nace cojo, imposible andar con Dios. Nace con la naturaleza caída y le es imposible caminar con Dios. Por más que quiera, no puede en ningún momento caminar correctamente con Dios. Puede ir medio temblequeando, puede ir medio cojo, pero por sus propias fuerzas no puede estar en los caminos del Señor. El mendigo también era pobre, no tenía dinero. ¿Qué ser humano puede pagar la deuda que tiene con Dios? Es que nada más la salvación, por gracia, somos salvos. ¿Qué ser humano puede pagarle a Dios lo que Dios hace? Nosotros somos pobres porque no podemos pagarle al Señor. Somos iguales que el mendigo. ¿A dónde estaba el mendigo? Estaba en la puerta del templo.
sin Jesucristo no puedes entrar a la presencia de Dios. Por más cerca que yo me ponga de la palabra, Deuteronomio dice que pongamos que los judíos se pongan la palabra en la frente y en el corazón. Por más cerca que tú estés de la palabra, si no la lees, de nada te sirve. Puedes tener 1000, si no, imagínate, los fabricantes de Biblia serían, bueno, pues, super salvos. No necesariamente cuando tú estás a la puerta del templo, estás en la presencia de Dios. Todo ser humano sin Jesucristo no puede tener comunión con Dios. Somos como el cojo. Necesitamos que venga alguien y nos rescate, y nos salve, y nos diga que el único camino para llegar al Padre es a través de Jesucristo. No confundamos los mensajes, no confundamos a los santos. Todos ellos murieron por Jesucristo. El único que murió por ti fue Jesucristo. Ellos fueron santos, tú eres santo también. La única puerta se llama Jesucristo. ¿Y qué es lo que le pasó al cojo cuando recibió la sanidad? La recibió completa. Así que cuando nosotros nos arrepentimos, cuando nosotros aceptamos a Jesús como nuestro sanador, inmediatamente somos sanados completamente, somos perdonados. Eso no quiere decir que vamos a fallar, eso no quiere decir que podemos cometer algún pecado, porque tenemos la naturaleza caída y nos cuesta andar correctamente. Pero en el momento que nos damos cuenta, en el momento que cometemos algún pecado, en el momento que cometemos un error delante de Dios, lo sentimos, porque el Espíritu Santo vive en ti. Entonces ves en 3 versículos, del 7 al 10, es un proceso de la salvación. Qué hermoso, ¿verdad? Pedro, por supuesto, cuando vio que estaba todo ese gentío viendo el milagro, él aprovechó. Todos nosotros tenemos que tener el valor para aprovechar esas circunstancias. En determinado momento, que tengamos un público de hablar del Señor, de hablar de Jesucristo. Lo que dice la Gran Comisión: id y haced discípulos, id y predicad el Evangelio. No pierdas la oportunidad de llevar la palabra del Señor. En el versículo 11 dice: y teniendo asidos a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo, atónito, concurrió a ellos al pórtico que se llamaba de Salomón. Ese era como, en el templo, en el antiguo templo, había un pórtico que era como un terrazo, pero estaba techado, bien amplio, y lo llamaban el pórtico de Salomón. Habían 4 columnas, estaba cubierto, y por supuesto, ahí estaba el cojo, bueno, pues agradeciendo a Pedro y a Juan y alabando a Dios. Por eso es importante, cada vez que alguno recibe un favor del Señor, le alabemos, le glorifiquemos. Y también, si alguien nos ayuda, tenemos que ser agradecidos. Es importante, porque cuando alguien nos ayuda, es porque Dios así permite y usa a esa persona para que nosotros seamos bendecidos. Amén. Así sea, Padre. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros?
como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este. Yo se lo voy a decir en unas palabras que me imagino que Pedro le pudo haber dicho. ¿Por qué nos miran a nosotros si somos simples pescadores? ¿Ustedes creen que vamos a poder tener el poder y la fuerza de sanar a este hombre? Pedro aprovechó la oportunidad. ¿Empezó a quién? A predicar a Jesucristo. Le dijo quién era Jesús, porque les está diciendo, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de vuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis dejasteis que Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Ya Pilatos había decidido liberar a Jesús. Podemos ver en Juan el capítulo 16, del 1 al 16. Él decidió, él dijo, yo no consigo ningún delito en ti, te voy a liberar. ¿Y qué hizo el pueblo de Israel? Dijo que no, que liberaran a Barrabás. Pidió la crucifixión. Pedro está dando el mensaje diciendo que fue Jesucristo quien sanó a ese cojo. Y también les está diciendo el error que ellos habían cometido en matar a Jesucristo. En el versículo 14, mas vosotros negasteis al santo y al justo y pedisteis que se os diese un homicida y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Él está dejando ver el error de las autoridades, el error del pueblo, y está anunciando que la resurrección de Jesucristo. Si nos situamos en esa época, en ese momento, en ese lugar, nosotros vemos que este es un discurso, el segundo discurso de Pedro, que le fue dado directamente a los judíos. En las últimas semanas habían ocurrido cualquier cantidad de cosas. O sea, eso es peor que un evento de elecciones. Es peor que un evento del Supertazón, por poner cuestiones que nosotros, o de la Serie Mundial, o un Mundial de fútbol que pase en una ciudad. ¿Qué había pasado? Estaba la Pascua, estaba la crucifixión de Jesucristo. Ellos vivieron todo eso. La resurrección de Jesucristo. Pudieron compartir con Jesús, ya resucitado. Y los que no lo vieron escuchaban el comentario. Porque ahí no había internet, ni había, pero los rumores corrían, bueno, pues la gente hablaba a cada rato. Y no conforme con esto, con todo lo que había pasado, está pasando ahorita un evento en el templo a la hora donde hay mayor cantidad de personas. Pedro aprovecha y les está diciendo a ellos, es Jesucristo, ustedes lo negaron, el reino de Dios está con nosotros, ustedes no lo aceptaron, las autoridades lo mataron y Él resucitó. Y ahora no lo van a poder matar. No, ningún hombre va a poder matarlo. ¿Por qué? Porque Dios lo resucitó. Les está haciendo ver el error de las autoridades. Y les dice en el versículo 16, y por la fe en su nombre, a este, se refería al cojo, que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre. ¿Qué significa confirmar el nombre? El poder que tenía Jesucristo como Hijo de Dios, porque arriba se lo había mencionado. Y la fe que es por él ha dado a este en completa sanidad, en presencia de todos vosotros. Pedro les está diciendo al pueblo israelita, señores, si ustedes hubiesen aceptado a Jesucristo como su Salvador, como el Mesías, estuvieran tan gozosos como este cojo que está aquí,
brincando y saltando y contento, porque el reino de Dios estaba entre ellos. Les dijo, el reino de Dios ya llegó. No busquen, porque aquí está. Y ustedes lo han despreciado. Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. Aquí vuelve a hablar de la Torá, del Antiguo Testamento, de las leyes. Si nosotros vemos en las leyes, toda aquella persona que cometía un pecado, un asesinato, con pleno conocimiento, era culpable y tenía hasta derecho de muerte. Pero él les está diciendo, hermanos, sé que por ignorancia lo mataron. O sea, tienen un segundo chance. Porque Isaías 43:25 dice que si por error cometes un pecado, tienes derecho al perdón. Y aquí Pedro les está diciendo, recuerdan que la gente sabía de la palabra. Pedro les está enseñando a las personas. Él está aprovechando la oportunidad. Por supuesto, lleno del Espíritu Santo. Por eso es importante que cada uno de nosotros, en todo momento, en todo lugar, siempre le demos honra y gloria al Señor de todo lo que hacemos, para que el Espíritu Santo esté siempre activo en ti. Él no se va a ir, pero tú lo puedes opacar. Tú lo puedes. Él es un caballero. En cambio, cuando tú le das el señorío de tu vida, cuando tú lo dejas fluir y cuando tú le das toda la honra y gloria al Señor, Él siempre va a estar activo. Él siempre te va a dar palabra. Él siempre te va a dar ese valor y esa fuerza de seguir adelante. Recuerda que el objetivo es alimentarte espiritualmente. Nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de Dios para alabarle, para glorificarle, para estar con Él. Él nos dejó en esta tierra para que nosotros tomemos posesión y permanezcamos unidos unos con otros. Pero Él nos creó para Él. Él nos creó para Él. Así que tenemos que preocuparnos que cuando toque nuestro momento de graduación, cuando ya abandonemos este cuerpo, podamos ir con Él. ¿Estás listo para ir con Él? ¿Estás preparado para ir con el Señor? En el nombre de Jesús, así es, sí estamos preparados para ello. En el versículo 18 les continúa diciendo, pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. Yo los invito a que lean el Salmo 22 para que vean el padecimiento que fue profetizado para Jesucristo. Y los invito a que vean, busquen Isaías, que ya lo habíamos mencionado, el 56 y el capítulo 53. Porque eso fue anunciado antes de que naciera Jesucristo y 700 años antes de que naciera Jesucristo. Recuerda que no fue un solo profeta, sino que todos los profetas hablaban del Mesías y cada uno dio una profecía diferente. Así que todas esas profecías se estaban cumpliendo en ese momento, en ese lugar, en esa hora. Y Pedro se los estaba recordando. El versículo 19 dice así, así que arrepentíos y convertíos. ¿Cómo les dijo? Arrepentíos y convertíos. O sea, les está diciendo, todavía tienes chance. Todavía lo puedes hacer. Aunque lo hayas matado, aunque lo hayas negado, estás a tiempo. Ese es el mensaje de hoy. Siempre estás a tiempo de arrepentirte y de convertirte.
Recuerda que somos pobres, no tenemos con qué pagar ese milagro de la salvación. Por su gracia, porque Él así nos ama, porque Él quiere, nosotros somos salvos. Un solo camino, aceptando a Jesucristo y reconociéndolo como nuestro Salvador. Tenemos la fe. Es importantísimo creer en Jesucristo. Como dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Aleluya, aleluya. En un versículo hay no menos de 8 doctrinas bíblicas cristianas. En ese versículo los invito a que lean la palabra, a que nos alimentemos. El versículo 20, es importante resaltar el 19, que no lo terminé de leer. Dice, arrepentidos y convertidos. ¿Qué pasa cuando las personas se arrepienten y se convierten? Para que sean borrados vuestros pecados. Somos liberados de nuestros errores. Somos perdonados de nuestros pecados. Pero no solo somos perdonados, no solo tenemos salvación, no solo tenemos vida eterna. Mira lo que continúa diciendo, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. ¿Quién lo cree que van a tener tiempo de refrigerio? De la presencia del Señor. Una vez que tú estás en la presencia de Él, una vez que tienes la fe, una vez que tú activas tu futuro, una vez que tú activas lo que tienes que hacer, Dios te ofrece tiempos de refrigerio, de descanso, de abundancia, porque tú ahora eres llamado hijo de Dios. Ahora tú eres hijo de Dios. Eres el heredero y como hijo tienes que servir. Ya no eres más el obrero de la fábrica, ya no estás más a la puerta del templo, ya no estás allá afuera, estás aquí adentro, estás en su presencia. Ya no eres el obrero, ahora eres el heredero de esa fábrica. Y como hijo tienes que luchar por ella. Como hijo tienes que preocuparte por ella. Como hijo tienes que alimentarte, conocerla, para poder defenderla y llevarla a todos los confines de la tierra, como dice su palabra. ¿Cómo hacerla crecer? ¿Quién de nosotros, si recibe una herencia de un negocio, lo quiere dejar perder? Yo creo que nadie. Errores se pueden cometer y se pueden perder, pero es el deseo de todos hacerla crecer. Ponte tú ahora en qué posición estás tú delante de Dios. ¿Eres el cojo que estás en la puerta o estás adentro? ¿Crees a Dios? ¿Crees en Dios? ¿De qué manera crees en Él? ¿A tu manera o a la manera que Dios quiere que tú creas? Porque esa es la manera. Creerle a Dios, vivir para Dios y caminar. Recuerda que Pedro tomó al cojo por la mano derecha, por las formas correctas. ¿Cuántas y cuántas personas se arrepienten pero continúan viviendo en su pecado? No abandonan el pecado. Y cada vez que lo cometen, ay, perdóname porque yo lo hice así. Eso no es un verdadero arrepentimiento. Duele porque tienes que desprenderte de ese estilo de vida. Tienes que desprenderte de esas cosas que muchas te son permitidas, pero no todas te convienen. Tienes que esforzarte. Así se lo dijo Dios a Josué: esfuérzate y sé valiente. En el versículo 21 dice:
a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas. ¿De quién está hablando? Lo dijo en el 20. A él envié a Jesucristo que os fue antes anunciado. Dios mandó a Jesucristo que fue anunciado por los profetas, pero también fue anunciado que iba a padecer y tenía que regresar. ¿A quién? A los brazos del Padre. Tenía que regresarse al Padre, habiendo ya cumplido esa misión, como juez ya de toda la tierra. El 21, leyéndolo completo, dice: a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas, que han sido desde tiempo antiguo. Muchas falsas interpretaciones de este versículo dicen que como en tiempos de la restauración de todas las cosas, significa que todos los seres humanos van a ser salvos. Eso es falsa doctrina. No todos los seres humanos van a ser salvos. Solo aquellos que aceptan a Jesucristo como su Salvador. ¿Por qué? Porque ahí hay una coma y dice tiempos de restauración de todas las cosas. ¿De qué cosas estamos hablando? De que habló Dios por boca de sus santos profetas. ¿Qué dijeron los profetas? La destrucción de Jerusalén. Primero se les dijo que el evangelio les iba a ser anunciado ¿en dónde? En Jerusalén, en Judea, en Samaria y después por todos los confines de la tierra. Ellos estaban viviendo esa prédica del evangelio en Jerusalén. Años después, en el año 90, el romano Tito destruyó Jerusalén completa. Mató a más de 1 millón de israelitas y el resto los llevó cautivos y los vendieron como esclavos. ¿Por qué? Porque sencillamente no se arrepintieron y no se convirtieron. Porque la palabra fue cumplida. Jerusalén, Judá, Samaria y los confines de la tierra. Esa palabra nos ha llegado a nosotros hoy en día. ¿Por qué? Porque todos esos hijos de Dios llevaron esa palabra. Esos hijos de Dios, así como tú y como yo, se comportaron como hijos, como dueños de esa empresa, como herederos de esa empresa. No como dueños, como herederos de esa empresa. Y se esforzaron por llevar esa palabra. El versículo 22, ¿qué hace otra vez Pedro? Relata el Antiguo Testamento. Les dijo, porque Moisés dijo a los padres, el Señor nuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos, como a mí, a él oiréis en todas las cosas que os hablé. Si vemos Deuteronomio 18:15, esto es lo que recitó Pedro. Ellos conocían este versículo y se los está diciendo, hey, va a levantar profetas. Y está comparando a Jesús como profeta. ¿Con quién? Con Moisés. ¿Por qué lo compara? ¿Qué similitud tiene? Moisés sacó ¿a quién? Al pueblo de la opresión. Jesucristo te libera. Moisés guió al pueblo a la tierra prometida. Jesucristo te lleva al camino del Padre. La diferencia es que Jesucristo te ofrece vida eterna. Jesucristo es Hijo de Dios. Bien. Dale un aplauso al Señor que vive y reina para siempre. Y en el versículo 23 y 24 nos dice, y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Y todos los profetas, desde Samuel en adelante,
cuantos han hablado también han anunciado estos días. Samuel, recuerden que fue prácticamente el primer profeta. Él fue el que ungió a David como rey y a Saúl como rey. Fue el primer profeta y los está nombrando desde él hasta estos días. O sea, hasta el momento en que estaba Jesucristo. En ese momento les está diciendo a ellos, todos los profetas, desde Samuel hasta el último, hablaban de quién, de este Jesucristo, quien yo les estoy hablando. Y el versículo 25 y 26, ya para terminar. Vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres. Porque Moisés ratificó el pacto que Dios hizo con Abraham. Pero Jesucristo cambió e hizo un nuevo pacto. Por la gracia de ese sacrificio hemos sido salvos. Y el tiempo cambió. Diciendo a Abraham, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. A vosotros, primeramente, Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Porque Jesucristo, que es hijo de María, y María era descendiente de Abraham. Y a través de ese pacto, Dios cumplió enviando a su Hijo unigénito para que todas las naciones puedan alcanzar bendición, puedan alcanzar salvación. Así que yo te pido que estemos de pie. Vamos a hacer una oración al Señor para aquellos que no han aceptado a Jesucristo como su Salvador, para aquellos que no han aceptado a Jesucristo como su Señor. Vamos a hacer esta oración. Padre, yo reconozco que he pecado, mi Señor. Jesucristo, yo te reconozco como mi Salvador. Yo te reconozco como mi sanador. Yo te reconozco a ti por ese gran sacrificio que tú hiciste para salvarnos. Gracias, Padre, por esta bendición. Gracias, Espíritu Santo, por morar en mi corazón. Dale un aplauso al Señor, que viva y reina para siempre. Gracias, Señor. Gracias. Te quiero en mi vida. Tu cruz en mi corazón, mi alma te ansía anhelante. Perdona mis faltas, yo quiero tu salvación. Revisa mi alma, adelante. Hombre nuevo yo seré y tu luz seguiré, tu palabra llevaré y frutos yo daré, con mi voz te alabaré, solo a ti serviré. Te quiero en mi vida, tu cruz en mi corazón. Mi alma te ansía anhelante. Perdona mis faltas, yo quiero tu salvación. Revisa mi alma, adelante. Hombre nuevo yo seré y tu luz seguiré. Tu palabra llevaré y frutos yo daré, con mi
voz te alabaré, solo a ti serviré.